Bienvenidos a la sesión cuarta del proyecto de fortalecimiento de la representación legal de los trabajadores y sindicatos en México, que es una capacitación en competencias de litigación oral para audiencia de juicio oral. Estamos en el primer módulo, que es Introducción al juicio oral en materia laboral. Y esta cuarta sesión está dedicada al tema de aplicación de derechos y obligaciones de las partes en el juicio oral. También veremos el tema relacionado con derechos humanos de los trabajadores. Primero, será importante que tratemos el tema de derechos y obligaciones en el juicio oral, destacando la importancia de este juicio. En esta presentación exploraremos los derechos fundamentales y las obligaciones de todas las partes involucradas en el juicio oral para garantizar un proceso justo y equitativo. Iniciamos entonces con obligaciones durante el juicio. Durante el proceso judicial, las partes tienen la responsabilidad de presentar pruebas, de respetar plazos y actuar con buena fe para asegurar un juicio equitativo. Si nos vamos a lo que refiere el maestro Néstor de Buen respecto al tema, considera que en realidad en el proceso se incluyen responsabilidades para ambas partes y que éstas tienen además una corresponsabilidad por parte del Estado a través del órgano jurisdiccional competente. El propio Estado también está interesado en que el proceso se desarrolle cuanto antes y con el menor costo posible. De ahí también tenemos, por ejemplo, nuestra última reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 y la Constitucional en 2017, que buscaba la reducción de los juicios en tiempo y también en actos durante el juicio, pero que bueno, ahorita a lo largo del tiempo que ya se concluyó su implementación y continuamos con con el proceso, se ha visto que en los tribunales no han sido suficiente el- las personas que se han abocado a ello en los juzgados, no tienen ni el material ni el personal suficiente, los juzgadores tampoco cuentan con estos elementos, ni tampoco hay tribunales suficientes. Entonces, este objetivo de que se redujeran en tiempo los juicios ya no se está cumpliendo, por lo menos en algunos tribunales de Ciudad de México, por ejemplo, o de tal vez puede ser también en algunas entidades federativas. Habrá que buscar o que se tenga este suficiente presupuesto para dotar a la justicia laboral de los tribunales que son necesarios para que se dé esta pronta impartición de justicia. Y bueno, en esta parte de obligaciones durante el juicio, también no, respecto a los procesos largos que se acumulan en los tribunales, no es algo que sea primero apegado a la ley, porque todos los ciudadanos tienen derecho a una justicia pronta y expedita. Y por esta razón, junto a estos derechos de ejercer una acción y de excepcionarse, el, el Estado también tiene estas facultades y deberes complementarios a las partes.
En este sentido, vamos a ver cómo hay derechos subjetivos procesales, que es, por ejemplo, un derecho subjetivo de acción que no exige la existencia de un derecho material que lo sustente. Solo basta invocarlo, y tenemos ahí este derecho subjetivo de acción que cualquier ciudadano puede ejercer independientemente de que tenga un derecho material que lo sustente. Es decir, este derecho al acceso a la justicia, eh, que no va relacionado o que no depende de que el ciudadano tenga efectivamente un derecho que sustente ese acceso a la justicia. O sea, digamos un derecho sustantivo. Eh, en cuanto a potestades, como entendidas como facultades, también el maestro Néstor de Buen nos refiere que tanto el apoderado como el representante operan parcialmente para la tutela de un mismo interés y no hay, por ejemplo, se les exige una imparcialidad como si se hace en el caso del juez. Eh, en otras palabras, podríamos decir que surte el mismo efecto la demanda formulada por el apoderado que, que presenta un escrito a nombre del titular del derecho, si se advierte que está autorizado por la persona titular del derecho conforme al artículo 692. Esta sería como la potestad que el titular del derecho, en la mayoría de los casos el trabajador, le otorga a un apoderado o un representante para que a su nombre firme o presente, firme y presente y lo represente en el juicio. Respecto a las facultades, en el proceso las partes están facultadas para ejercer determinados derechos por sí mismas. Otros derechos sí los tenemos subordinados a la acción del responsable jurisdiccional. En este caso, en el juicio oral y ahora con la reforma, tenemos al juez. Aquí hay una facultad del juez de permitir que las partes ejerzan sus derechos y las partes están facultadas para realizar todos los actos procesales que requiere en este caso, el juicio laboral. También tenemos dentro de este tema la importancia de la aplicación eh, efectiva que se realiza a través de las cargas. Aquí respecto a las cargas, que las hemos escuchado como las cargas procesales, nuevamente el maestro Néstor de Buen nos hace referencia a Eduardo Couture, a este procesalista uruguayo, del cual refiere que es mucho más sencillo de entender que algunos otros procesalistas que tienen un lenguaje más técnico y complicado. Y con relación a las cargas procesales, comenta que la noción de carga es opuesta a derecho, con lo que da como un punto de vista en el que la carga tiene dos caras, podríamos decir. Una, el litigante tiene la facultad de contestar
o de interponer la demanda, de probar y de alegar. Pero también tiene al mismo tiempo algo como un riesgo de que si no contesta la demanda o no presenta su demanda oportunamente o no prueba o no alega, el riesgo es que en el momento en el que se resuelva el juicio, no se van a escuchar sus defensas y no se van a recibir las pruebas que acrediten sus prestaciones o sus pretensiones o sus excepciones, y tampoco se van a saber, por parte, el tribunal no va a saber sus conclusiones. Esto sería la obligación, digamos, o la carga correlativa a estos derechos. Es lo que se entendería como carga. A partir de nuestras reglas en el derecho del trabajo, tenemos que en estas cargas procesales serían las que vemos aquí: de impulso procesal, de impulso subsiguiente, de información, de la prueba y de exhibición. Digamos que van relacionadas y son correlativas a los derechos procesales que se tienen. La carga de impulso procesal la tenemos, o de impulso inicial, en el artículo de la Ley Federal del Trabajo, que nos señala el inicio del proceso a instancia de parte y por el escrito de demanda. El impulso subsiguiente está enfocado a que cada una de las partes tiene esta obligación de seguir el procedimiento, eh, para que hacer que cada acto dé continuidad al procedimiento. No obstante, en el proceso laboral hay una tendencia a que se dé un desarrollo automático, de manera que no es necesaria la instancia de parte para que una etapa siga a la otra. Sin embargo, en la práctica, sí, en muchos actos procesales se requiere la promoción de las partes para que se continúe. Eh, lo que sí se lleva de forma continua, sin instancia de parte, es en el caso, tenemos, de la audiencia preliminar. Se lleva a cabo aún cuando no concurran las partes, y se señala, bueno, se realiza la depuración del procedimiento, se produce también el señalamiento de la fecha para la audiencia de juicio. Se admiten pruebas sin que se tenga que realizar una promoción o que tenga que realizarlo alguna de las partes y pedirlo al tribunal. A pesar de ello, sí hay situaciones en el proceso laboral que se pueden suspender, que pueden suspender el proceso. Por ejemplo, cuando está pendiente el desahogo de alguna prueba que deba diligenciarse por exhorto. Ahí también, debido a estas circunstancias o a estas cuestiones que requieren que se suspenda el procedimiento, se establece la institución de la caducidad. Si bien también la idea es que la propia autoridad se encargue de impulsar el procedimiento, pues también hay esta figura mediante la cual podría operar la caducidad.
Tenemos también la carga de información. Aquí procesalmente, de acuerdo a lo que desarrolló uno de los procesalistas más importantes, Carneluti, hace referencia a que la carga de información se refiere a lo que el juez debe saber para poder proveer mediante el proceso de conocimiento del expediente del asunto acerca de la litis o del negocio y debe de expresar esto, la fundamentación y la motivación en sus conclusiones. Las consideraciones de derecho que tiene para resolver y cómo es que se relacionan estos al caso en específico. Aquí, en las reglas elementales, en cuanto, por ejemplo, a la formulación de la demanda, establecen también ciertos requisitos para la interposición de la demanda. Ese sería también de acuerdo a esta carga de información y sería para la parte actora. Asimismo, también la ley ordena que se otorgue a las partes un término para alegar y que se les permita formularlos, bueno, que los deben de formular sus alegatos verbalmente al término de la audiencia de juicio cuando ya el tribunal se cercioró de que no existen pruebas pendientes por desahogar. Finalmente, respecto a esta carga de información, por lo que se refiere al deber de información para la expropiación de bienes, por ejemplo, habría que, o sea, en cuanto me refiero al embargo, en realidad la designación de los bienes, pues no hay una lista que realice el deudor, no da a conocer una lista, sino que esta designación de bienes la hace el actuario. En cuanto a la carga de la prueba, a pesar de que en esta última reforma tenemos también ya cargas procesales que han cambiado, hay también algunas circunstancias en las que pues seguimos teniendo la mayoría de las veces la carga probatoria del patrón atendiendo a la naturaleza del derecho del trabajo que es de carácter social y que busca equilibrar la relación entre el trabajador y el patrón, los entre quienes conforman esta relación laboral y que toda vez que esta relación es asimétrica, lo que se busca es equilibrarla y es a través de estas disposiciones del derecho del trabajo, ahorita en específico del derecho procesal, que se equilibran en la parte en la que hay cargas o la mayoría de las cargas de la prueba son al patrón, quien está obligado a tener todos los documentos que conforman la relación laboral, por ejemplo, el contrato de trabajo, o sabemos que los recibos de pago, los recibos de pago de prestaciones como vacaciones, aguinaldo, toda esta documentación que es a cargo del patrón. Y ya en cuanto a prestaciones extralegales, corresponderá al trabajador. También tenemos como carga procesal la de exhibición,
que procesalmente consiste en el sometimiento de la persona y de sus cosas a la inspección cuando existe una orden del juez. La prueba de confesión se podría considerar como una carga de exhibición personal. Y respecto a las cosas, pues ya se traslada a una inspección ofrecida por alguna de las partes respecto de documentos, o también puede ser de lugares eh, que constituyen esta carga de exhibición. En cuanto a obligaciones, en la parte procesal, también este autor de procesalista, Carneluti, eh, establece que en el juicio se produce un interés público en en el, en la obligación y en esta búsqueda de que la administración de justicia sea adecuada y que no esté subordinada a la acción en las partes. Eh, Aquí tenemos respecto a las cargas procesales que las obligaciones deben de ser recíprocas y que o sea, deben de ser tanto para la parte actora como la parte demandada, pero también mencionamos al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional también tiene estas obligaciones y estos derechos en el juicio o en el proceso oral. Estas obligaciones se manifiestan fundamentalmente a través de sanciones, esencialmente obligaciones de no hacer, y también están ubicadas junto a estas cargas procesales que mencionamos, de manera que no se da la parte al impulso de no cumplirlas, suponiendo que pues se quiera obtener un beneficio propio. A través de la sanción, aquí el Estado, que tiene esta potestad eh, materializada o que la manifiesta a través del órgano jurisdiccional, le da importancia y se satisface o hace que se satisfagan las obligaciones. Como obligaciones relativas a la, eh, al impulso procesal, tenemos que para satisfacer ese impulso, o sea, para lograr que los interesados acudan al proceso y que no se den otras formas de tutelar los derechos de las partes, es decir, que no se vuelva a la época en la que se hacía justicia por propia mano y que se recurría a la fuerza. eh, Aquí entonces ya en esta obligación de relativa al impulso procesal tenemos el artículo 17 constitucional que establece eh, la garantía de que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona también puede hacerse justicia por sí misma y no puede ejercer violencia para reclamar sus derechos. Aquí entonces una norma de naturaleza procesal también se traduce en los diferentes códigos de las ramas del derecho y en específico en nuestra materia, pues en la Ley Federal del Trabajo.
Respecto a las obligaciones relativas a la información procesal, las partes deben conducirse en un juicio con lealtad, con probidad, que también estas obligaciones las vemos reflejadas en los principios del derecho del trabajo. Una de las fórmulas más antiguas y pues que se aplica a este punto es el deber de verdad, por el cual el hombre debe ser, eh, apartarse o debe ser totalmente, eh, actuar con la verdad, apegado a la realidad, aunque eso pueda lesionar su propio interés. La Ley Federal del Trabajo va acorde o conforme a esta obligación de información procesal, sí, de información procesal, y en el artículo 722 dispone que las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante el tribunal, las hacen bajo protesta de decir verdad y bajo el apercibimiento de las penas en que incurran si declaran falsamente ante autoridad. Igual también para las declaraciones de peritos, son bajo protesta de decir verdad. Y aquí también en este nuevo en este nuevo sistema de justicia laboral tenemos mayor aplicación de sanciones para quienes no cumplan con esta obligación de información procesal, y que declaren es, que declaren cuestiones falsas o situaciones falsas. Ya hemos tenido la experiencia de multas que imponen los jueces a tanto a alguna de las partes como a su representante o a su apoderado, consistente en, les decía, en multas o también inclusive hasta la suspensión del ejercicio de la licencia en, de la cédula profesional. Entonces, hay que, pues, llevar a cabo una mejor aplicación de estas normas y cumplir con esta obligación procesal de conducirse con verdad y de en las declaraciones no hacer, referencia a hechos falsos o a inventados, ni tampoco sugerírselo al cliente. Antes era una práctica, mm, que se llevaba a cabo con mayor facilidad y era común, pero actualmente también de acuerdo al principio de inmediación por el cual el juez está presente en todas las audiencias, tiene esta facultad de allegarse de más elementos y dentro de estos elementos realiza mayores preguntas y puede, o puede también a través de otros elementos, pues, cerciorarse que no es verdadero lo que argumentan. Otros casos que ha habido, eh, se refieren a que el juez en la audiencia, en la misma audiencia, eh, era una trabajadora que demanda el despido injustificado. La parte demandada niega la relación laboral y cuando se está llevando a cabo las confesionales, en la confesional de la parte demandada, el juez le vuelve a reiterar. Entonces, usted no conoce a la trabajadora.
No, el demandado responde, no, no la conozco. Y después vuelve a reiterarle, no fue su trabajadora, no, no fue mi trabajadora. Bueno, en este momento vamos a constituirnos en el domicilio de la parte demandada. El juez acudió al domicilio de la parte demandada, tocó puertas de los vecinos y les preguntó, ¿usted conoce a esta señora, a la trabajadora? Sí, sí la conozco. ¿Por qué la conoce? Pues porque trabajaba para la señora tal, o sea, la que a la que se le imputaba el despido y con quien tenía la relación laboral, la trabajadora del hogar. Entonces, pues resolvió condenar a la parte demandada y que sí había, porque sí había relación laboral y además, pues las sanciones correspondientes. En otra ocasión, también otro caso, el, la parte actora grabó su despido y en la audiencia el juez le pide a un actuario del juzgado que en ese momento se constituya en en el domicilio en la fuente de trabajo, en el domicilio del empleador, y se cerciore si es efectivamente corresponde a las características de el lugar que aparece en el video que exhibió la parte trabajadora. Y ahí mismo ya el actuario del juzgado se cercioró cuando acudió al lugar y vio que el lugar sí coincidía con las características que aparecían en el video que se había presentado al juez y el juez resolvió que la parte trabajadora pues sí había sido despedida. Entonces ahora ya también, bueno, siempre el juez ha tenido estas facultades de allegarse de más elementos. En su momento, la, en las juntas, también existía en esta facultad de allegarse de más elementos para resolver de mejor forma, pero no se practicaba o no se ejercía de, no se ponía en práctica. Y actualmente en los juicios orales, los jueces están haciendo mayor uso de esta facultad que tienen, también en atención a la, a a la inmediación que al principio de inmediación y a la presencia que tienen en las audiencias. Y bueno, pues también entonces es correlativo a a esta obligación de información procesal de las partes de que en todos sus actos o todos los actos que se realicen sean apegados a la verdad. También en cuanto a obligaciones relativas a la prueba, están vinculadas a la obligación de información procesal que mencionaba hace un momento, y aquí son obligaciones igual de decir la verdad, de no alterar en cuanto a se manifiesten o expresen lugares o falsificar pruebas, que antes también algunos tenían esta costumbre de presentar renuncias falsas y que también sabemos que ahora en esta nueva justicia laboral los jueces están multando al- a la patronal y a su representante por presentar estas renuncias falsas, además
de las consecuencias procesales que eso implique. Y bueno, también tenemos en cuanto a esta obligación de las pruebas, por ejemplo, también los testigos que no inventen, que no mientan o que más bien den su testimonio apegados a la realidad y que sea en atención también a que están apercibidos de las penas que incurren quienes dan testimonios falsos. De igual forma, tenemos dentro de estos derechos y obligaciones en el juicio oral las sujeciones. La sujeción es referente a las sanciones que establece la Ley Federal del Trabajo, como las medidas de apremio, las multas, también la presentación de personas con auxilio de la fuerza pública o con el apercibimiento de arresto. Aquí, bueno, respecto a estas sujeciones, para que las personas concurran en las audiencias eh, en las que su presencia es indispensable o también para asegurar el cumplimiento de las resoluciones, la Ley Federal del Trabajo nos establece estas sanciones de las que puede hacer uso el tribunal para que se cumpla con las obligaciones de algunas de las obligaciones de las partes. También tenemos la consideración de poderes y deberes de los terceros, que de igual forma podemos considerar que pueden ser los derechos y las obligaciones de los terceros en el juicio. De los primeros, bueno, el primer derecho que tenemos aquí es a comparecer en el juicio. Este derecho lo encontramos en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto pueden intervenir en él, comprobando el interés jurídico en el mismo, o pueden ser llamadas a juicio por el tribunal. Este es un derecho que tienen estas personas, al igual que tienen también el deber o la obligación con relación a las pruebas, que se relaciona con el artículo 783 y dispone que toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimientos de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, están obligados a aportarlos cuando sea requerido por el tribunal. Asimismo, tenemos los deberes y derechos con respecto a los bienes. En cuanto a terceros que puedan estar sujetos o puedan estar, que se les afecten sus bienes, ya sea porque queden como depositarios de los bienes del demandado, al que se somete a una diligencia precautoria o a un embargo definitivo, o sea, por ejemplo, de una cuenta bancaria, o porque puede ser que sean deudores del propio demandado y su crédito pueda ser materia de embargo a su acreedor, a efecto de que se le sustituya por el ejecutante. Aquí en este deber y derecho
respecto a los bienes, la Ley Federal del Trabajo no hace referencia especial en cuanto a esta parte que mencionábamos. Más bien en el artículo 958 dispone que siendo los bienes embargados créditos o frutos o productos, se notifica al deudor o inquilino que el importe del pago lo haga al ejecutor apercibido de doble pago en caso de desobediencia. Y tratándose de créditos litigiosos, el embargo debe notificarse a la autoridad que conozca del juicio respectivo. Con relación a los informes de las autoridades, tenemos el artículo 783 también de la ley de la materia y que obliga a las autoridades a que tengan conocimiento de hechos o documentos en su poder que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, que las personas que tengan estos documentos o estos hechos que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deben aportarlos cuando sean requeridos por el tribunal. Ahora bien, respecto a los poderes y deberes de terceros relativo a testimonio de autoridad, el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción cuarta, señala que cuando el testigo sea alto funcionario público, a juicio del tribunal, puede rendir su declaración por medio de oficio y bueno, ya observando las formalidades que nos marca la ley. Y también tenemos poderes y deberes de los terceros en la parte de los medios de apremio. Aquí la comparecencia de los terceros o la exhibición de documentos en su poder puede forzarse con las medidas de apremio previstas en el artículo 731 de la ley de la materia, que implican, pues, sujeciones y ello no impide que además se les apliquen las sanciones penales que correspondan, por ejemplo, a los testigos que lleguen a declarar con falsedad. Esto sería respecto a derechos y obligaciones en el juicio oral que se consideran como poderes y deberes de los terceros. Eh, También hay algunos deberes que no vienen propiamente en la Ley Federal del Trabajo, pero que hacen referencia a algunos deberes y algunas obligaciones que se pide a las partes y que son más enfocadas a la práctica, como por ejemplo, bueno, y ya esto establecido en protocolos que siguen algunos tribunales y que son, les digo, más en la práctica y no tanto en la parte procesal, pero que es bueno también tenerlos presente y mencionarlos. Por ejemplo, evitar en cuanto a la vestimenta, uso de gorra, de sombrero, de lentes, de alguna vestimenta inadecuada. Obviamente, también está prohibido introducir armas de fuego, objetos de metal, utilizarse el celular o aparatos electrónicos, salvo que el juez lo autorice, portar
insignias de partidos políticos, a menos que pues sea el uniforme de trabajo de la persona que asiste a la sala de audiencia. Ingresar bajo el influjo también de bebidas embriagantes o drogas. También está prohibido introducir alimentos o líquidos. También se prohíbe la entrada de menores de edad, salvo cuando sea necesaria su participación, o tomar fotografías o grabar las audiencias con celulares, o con cámaras fotográficas o de video. Y de igual forma ingresar con algún paquete u objeto que a juicio del órgano jurisdiccional pueda ser peligroso. En cuanto a obligaciones y facultades del juez como rector del procedimiento, y con esta facultad que él tiene de guiar el procedimiento, pues él tiene la obligación de acudir con puntualidad a la audiencia programada, presidir y conducir la audiencia, verificar que también se cumplan todas estas formalidades establecidas para la audiencia, dirigirse con respeto a las personas, en su caso, decretar recesos que sean razonables. También, bueno, solamente en caso de que sea estrictamente necesario y por motivos justificados, puede suspender, diferir o reprogramar las audiencias, pero siempre tomando en consideración el principio de continuidad, que justo se enfoca en que no se difieran las audiencias, y que se concentren la mayor parte de los actos procesales en una sola audiencia. También el juez, como rector del procedimiento, debe mantener el orden y la disciplina en la sala de audiencias. Él es el que da el uso de la voz a las partes y utilizar la toga durante todo el desarrollo de la audiencia. De igual forma, hay obligaciones para el secretario instructor, para las personas administrativas, que ahorita no será materia de esta sesión, y algunas reglas, digamos, de comportamiento para las partes y para los litigantes en la sala de oralidad. Igual va a hacer que acudan con puntualidad en la fecha y hora programada para la audiencia, o sea, que lleguen más o menos 30 minutos antes para que se anuncien, a lo mejor si tienen que ir al archivo del juzgado y exhibir copia de su credencial para identificarse, guardar silencio y respeto en el área común, fuera y dentro de la sala de audiencias. Solamente pues ingresar aparatos o dispositivos electrónicos para consultar notas, argumentos o leyes, pero que no perturben la audiencia. Igual que no hacer uso de los celulares, salvo que el juez lo autorice. Se pueden incorporar en cualquier momento de la audiencia, y ahí ya sabemos que conforme a la ley se incorporan en la etapa que no haya concluido, y no pueden comparecer para etapas anteriores. También las partes y sus representantes y apoderados están obligados a conducirse con consideración y respeto, evitar comportamientos intimidatorios o provocativos, no acercarse al estrado o a la mesa del secretario instructor sin autorización, no distraer al juez, llevar su identificación oficial, pero bueno, sabemos que en caso de que
no lleven la identificación, tienen un término de 3 días para exhibirla. También se sugiere levantar la mano para solicitar intervención, no ingresar con alimentos o bebidas. Eh, Esto sería como parte de, les digo, de obligaciones prácticas para las partes en la audiencia, bueno, en esta etapa oral, ya sea en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio. Y vamos a esta parte de los derechos humanos laborales, que también son materia y que es obligación del juez tomarlos en consideración y resolver conforme a los derechos humanos laborales. El trabajo sabemos que es un derecho humano y también en defensa de los intereses de los trabajadores debemos tener presentes los derechos y aplicarlos a los casos que así lo requieran. Por derechos humanos, bueno, en general, por derechos son los que corresponden a todos los seres humanos en cuanto a personas. Serían las normas mínimas para garantizar la dignidad humana. Son universales, inalienables, intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles, interdependientes y progresivos e históricos. ¿Qué es un derecho? Los derechos humanos, como su nombre lo indica, son todos aquellos derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y por formar parte de la sociedad en la que se vive. Bueno, los derechos humanos los tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están relacionados con las actividades de todas las personas y podemos considerar como los principales derechos el derecho de libertad, el derecho de igualdad, el de seguridad y como derechos sociales el derecho a la educación, el derecho a la atención médica, el derecho a la vivienda y a un trabajo digno. En un, algo de contexto respecto a los derechos humanos, podemos considerar tres generaciones de derechos humanos. Los derechos a la vida, los derechos, bueno, primero se tenían únicamente estos derechos a la vida, que es a la integridad física y psicológica, a la libertad personal, a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de residencia e inviolabilidad del domicilio, la libertad del movimiento o libre tránsito, el derecho a la justicia, a la nacionalidad, a participar en la dirección de asuntos políticos, a poder elegir y ser elegido en cargos públicos, a formar parte de un partido o afiliarse a alguno y participar en las elecciones democráticas. La segunda generación está enfocada a derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA. En cuanto a derechos económicos, tenemos el de la propiedad individual y colectiva y a la seguridad económica. Dentro de los derechos sociales tenemos a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la seguridad social y a la vivienda.
Y como derechos culturales, participar en la vida cultural del país, gozar de beneficios de la ciencia, de la investigación científica, literaria y artística. La última generación, la tercera de derechos humanos, está el derecho de los pueblos a la solidaridad, a la paz, al desarrollo económico, a la autodeterminación política, económica e ideológica, a un ambiente sano, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad y a la solidaridad. Aquí entonces vemos cómo el derecho del trabajo lo ubicamos dentro de esta primera generación de derechos humanos en la que se tratan los derechos civiles y políticos y se tiene el derecho a un trabajo digno. También mencionábamos que los derechos los encontramos desde, bueno, ya en nuestro país a partir de la reforma constitucional en 2011, en el artículo primero, se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ya en cuanto a derechos laborales y a la Ley Federal del Trabajo, podemos considerar a los derechos humanos como el conjunto de normas del trabajo que tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, y también a propiciar el trabajo digno o decente para todas las relaciones laborales. La ley define de manera más amplia condiciones de trabajo, eh, y prohibiciones desde el artículo 123 y después ya en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no es esta prohibición a no es esta protección únicamente a los trabajadores, sino que también hay derechos y hay protección a los empleadores. ¿Para qué? Para equilibrar la relación entre los factores de la producción. Se establece el trabajo digno como también resultado de estos derechos humanos laborales, y se entiende por trabajo digno y decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, que no existe discriminación por origen étnico, ni por nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión o por la condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, y se tiene acceso a la seguridad social, a un salario remunerador, y se recibe también capacitación para incrementar la productividad. Em, Todo esto lo podemos observar en el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo. De los derechos que establece también la ley, tenemos, por ejemplo, el salario mínimo, una jornada máxima, descansos, vacaciones, el pago del aguinaldo, de utilidades, de habitaciones para las y los trabajadores, y también tenemos la capacitación y el adiestramiento. El derecho a la seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo, también
es parte de del derecho, de los derechos humanos laborales. La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a una asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, también pues para todos los seguros que establece esta protección, por ejemplo, en caso de vejez, de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de accidentes, de maternidad, con la finalidad de que la persona quede protegida en estas situaciones en las que no tiene posibilidad de generar un ingreso. La Constitución, nuestra Constitución, establece la seguridad social a través de la atención médica, de, por ejemplo, también el servicio de guardería, del seguro por invalidez y vejez o el de cesantía. Estos derechos humanos fundamentales son de carácter subjetivo y corresponden para todos los seres humanos en cuanto a su calidad de personas, de ciudadanos con capacidad para obrar. Son también derechos subjetivos públicos porque están al servicio del ciudadano y están enfocados a garantizarle una existencia en que sea en un espacio de libertad y que sea proporcionado por el Estado esta tutela de derechos. Eh, en cuanto a estos derechos humanos fundamentales, este, hay como también algunas consideraciones en cuanto a clasificarlos, como habíamos mencionado, los derechos de igualdad, de libertad, y bueno, serían más bien esa una clasificación general. Eh, y más bien podríamos considerar que estos ya en esta segunda etapa que hablábamos de derechos económicos, sociales y culturales, los DES, quedaron clasificados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el derecho a trabajar y la libre elección al empleo, que nosotros lo tenemos en la Constitución, en el artículo, desde el artículo quinto, también el artículo 123, derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, también están en este pacto internacional de DESC y de los DESC, y también lo tenemos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, tenemos los derechos en materia colectiva, como el de libertad sindical y el derecho de huelga, eh, igual que también están plasmados en convenios de la Organización Internacional del Trabajo y que los tenemos de igual forma en nuestra legislación. El derecho también que mencionábamos ahorita a la seguridad social, la protección a la familia y a los menores, que también en materia de derecho del trabajo tenemos esta protección a los menores trabajadores. Mm, en cuanto a este pacto de derechos económicos, sociales y culturales, tenemos el derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, el derecho a la salud, a la educación,
y a participar en una vida cultural y de protección. Eso también lo vemos reflejado en nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo para, bueno, para los operarios que tengan también cubiertos estos derechos. Eso sería en cuanto a los derechos humanos en materia laboral. Y con esto concluiríamos esta sesión. Les agradezco su atención y continúo a su servicio. Hasta luego.